hay que tener en cuenta que la cultura también es un derecho humano. Esto es Historia en dos ruedas. Estamos llegando a Navarro, provincia de Buenos Aires, buscando las huellas del lugar donde mataron al coronel Dorrego. Manuel Dorrego, el coronel del pueblo. Navarro se encuentra a 125 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hacia el sudoeste. Debe su nombre a Miguel Navarro, quien vino con Juan de Garay en 1580 para fundar por segunda vez a Buenos Aires. Acá estamos entrando en este momento, a la ciudad de Navarro. En 1816, cuando se debate la organización del país en el Congreso de Tucumán, que después en 1819 va a terminar en Buenos Aires, Dorrego va a estar en favor de la organización republicana. Luego de su entrevista con Pueyrredón, a la sazón director supremo, va a ser desterrado con rumbo a Santo Domingo, lo cual era casi un exilio de por vida. Increíblemente, en una aventura extraña, termina en Baltimore porque el barco que lo llevaba se declara pirata. Y en Estados Unidos entra en contacto no solo con otros exiliados también, sino con las posturas federales de Estados Unidos, lo cual le da un cuerpo doctrinario a Dorrego en ese sentido, que lo termina de formar como un federal nato, doctrinario y un político de una envergadura tal que va a poner en jaque al Partido Unitario porteño, que representa básicamente los intereses del puerto durante la década del 10, cuando se conforma, y durante la década del 20, que son la época de las guerras civiles, claramente. Justamente los intereses tradicionales del puerto de Buenos Aires, los intereses ligados a la burguesía mercantil porteña, que justamente lo que buscaba era la unidad del territorio para poder comerciar a partir de lo que puntualmente era la llegada de productos manufacturados del exterior y su distribución en territorio de las entonces Provincias Unidas, es lo que va a poner en jaque Dorrego cuando, a partir de mediados de la década del 20, empieza a ser un personaje que se erige como casi un primus inter pares entre los caudillos federales, que lo empiezan a ver como una posibilidad de integración de ese territorio y un proyecto alternativo al proyecto del puerto. Estamos con Tito Domínguez, que es el encargado del fortín de Navarro. Tito, contanos, ¿cuál es la función de un fortín en la campaña bonaerense? ¿Para qué se usaban? ¿Para qué servían? Bueno, lo explico. Navarro nace en la primera avanzada de línea de fortines. Cuando los milicianos atropellaron contra el indio, cosa que yo no estoy de acuerdo en lo que se hizo con el indio, pero era muy chico, no podía opinar. Cuando atropellan los milicianos contra el indio, paran atrás donde hoy es la iglesia. Hay un monolito donde estuvo el fortín. Las que habrán pasado también, porque los milicianos se abastecían con agua de la laguna. Si van corriendo, esta fue la primera línea de fortines. Navarro nace por parientes de milicianos y vagabundos de la zona. Ellos fueron corriendo el indio. Esta fue la primera línea de fortín. Bien interesante. ¿Y qué consta un fortín? ¿Comandancia? ¿Pulpería? ¿Una despensa? ¿Cómo se estructuraba? No, el fortín era, digamos, la guarida, vamos a decirle guarida de que se refugiaban los milicianos. Bueno, esto fue todo armado apurado, digamos, porque estaban con el control del indio, ¿me entiendes? Entonces ellos hicieron como un fuerte, una empalizada de todo un cerco de poste, hicieron los ranchos, hicieron una zanja para protegerse. Y hicieron el mangrullo, porque continuamente había una vigilancia para ver si venía el malón. Extraordinario, Tito. Gracias. Un gusto. Igual para mí, ¿eh? Sí, todo bien, ¿eh? El fuerte de Navarro fue construido en la época del virrey Bertis. Bertis tenía la característica de ser uno de los virreyes españoles más progresistas en términos de la influencia del iluminismo del siglo XVIII. Estos fuertes se acostumbraban a hacer en línea
para defender el ataque de los malones a la ciudad de Buenos Aires. Había varios a esta altura, Navarro, Chascomús, Luján, varios. Y este lugar tiene una importancia fundamental porque acá se libró la batalla de Navarro. La batalla de Navarro, a partir de la cual se produce el primer magnicidio de la historia argentina, que es el fusilamiento de Dorrego. Manuel Críspolo Bernabé Dorrego fue un héroe de la independencia, participó del Ejército del Norte, en las batallas de Tucumán y la batalla de Salta. Estas dos batallas tienen una importancia fundamental porque son aquellas que impiden que el español retome el control de la ciudad de Buenos Aires, que es la primera y única revolución independentista en contra de los españoles que no cayó luego en poder realista. Dorrego tenía un carácter fuerte, irascible, digno, bromista, y eso le valió varios problemas con las autoridades, con sus jefes en la milicia. Uno de ellos Belgrano y otro San Martín. Con Belgrano hay una anécdota famosa, porque cuando Belgrano cede el control del Ejército del Norte a San Martín, para unificar voces de mando, pasa revista a su tropa. Y de Belgrano, quien dicen que tenía una voz fina, una voz aflautada, por ser el segundo en jerarquía, Dorrego se ríe cuando Belgrano da la voz de mando. Entonces San Martín le dice: coronel, estamos acá para unificar las voces de mando. Vuelve a decirle a Belgrano y vuelve a reír Dorrego. En esta situación, San Martín agarró un candelabro, lo estrelló contra la mesa y volvió a repetir que ahí estaban para unificar las voces de mando. Por supuesto, Dorrego no volvió a reír, pero sí se fue castigado y no pudo participar de las siguientes campañas. La primera década revolucionaria, es decir, entre 1810 y 1820, es aquella en la cual se configuran las tendencias políticas que harán eclosión en la década siguiente. Básicamente el federalismo y el unitarismo. En realidad, cuando Dorrego participa en esta década, lo hace del lado de Buenos Aires. Podríamos decir que el federalismo rioplatense se empieza recién a configurar a partir de 1813 con las instrucciones que da Artigas a sus diputados que son rechazados en la Asamblea. A partir de entonces, podemos decir que recién empieza a configurarse en Buenos Aires lo que luego será el federalismo rioplatense porteño, del cual Dorrego va a ser el líder indiscutido. Entre 1810 y 1820, inicialmente, hay autonomismos, hay localismos, y de a poco irán surgiendo las posturas federales. Sin ningún tipo de dudas, en el Río de la Plata, aquel que lleva la bandera federal inicial es José Gervasio de Artigas. A partir de ahí, poco a poco, irán surgiendo un partido federal porteño, en el cual estaban Dorrego, en el cual estaba Soler, Pagola, Manuel Moreno, Feliciano Chiclana, pero sin dudas, y en esto hay coincidencias, el que realmente tenía impacto sobre los sectores populares, aquel que era querido por los orilleros, por los peones de estancia, era Manuel Dorrego. Eso sin duda le costó la vida. Las pulperías eran los primeros comercios, donde los peones, los soldados, la gente de la campaña venía a extenderse, a tomar algo, a sociabilizar, a payar. En lugares como estos pasaron personajes reales que pasaron a la literatura, como Juan Moreira, personajes míticos que pasaron a la cultura popular, como el Martín Fierro. Realmente eran los espacios de sociabilidad de la campaña bonaerense. Esto es Navarro, esto es una pulpería histórica, es un lugar en el cual podemos ver cómo eran las costumbres hasta incluso bien entrado el siglo XX, en aquellos lugares en donde se desarrolló
la lucha entre unitarios y federales. Esto es Historia en dos ruedas. Vamos a seguir conociendo la ciudad de Navarro, sus personajes, sus costumbres y sobre todo vamos a seguir buscando las huellas de Manuel Dorrego. Tito, Sí. ¿y qué pasó con Dorrego acá en Navarro? Bueno, Dorrego, según dice la historia, lo fusilaron injustamente. 13 de diciembre Y de está en el 1928. lugar donde lo fusilaron. ¿Se puede ir? Sí, está abierto al público. Vamos. Bueno, cuando guste se va a ver donde está la historia de él ahí. Bueno, bárbaro. Vamos para allá entonces. ¿Cómo no? Gracias. Vamos para allá. Sí. Entre 1824 y 1827, luego de la gobernación de Martín Rodríguez y Rivadavia, Buenos Aires intenta nuevamente emprender la unificación del país bajo su política portuaria. En ese sentido, las provincias del interior, que empiezan a encontrar en el liderazgo de Dorrego aquella que pueda sintetizar esa nueva posición federal ante la política unitaria porteña, se erige exigiéndole a Buenos Aires que declare la guerra al imperio brasilero. Manuel José García, ministro de Rivadavia, es aquel que entrega la banda oriental a los brasileños luego de que nuestro país se la haya ganado en el campo de batalla. Ese vergonzoso acuerdo, sumado al intento de federalización de la ciudad de Buenos Aires y a la división de la provincia, le cuestan la presidencia de Rivadavia que había obtenido a partir del Congreso Constituyente del 24 al 27. Una vez que cae nuevamente el Poder Ejecutivo Nacional de las Provincias Unidas en 1827, es elegido gobernador de la provincia Manuel Dorrego. Su política es claramente en favor de los sectores populares e intenta continuar con la guerra con el Brasil de manera dificultosa en cuanto a la falta de apoyos, pero con un plan muy aventurado, que es intentando soliviantar estados del sur del Brasil. En ese sentido, la imposibilidad del triunfo va a terminar redundando en que aquellas tropas que vienen del Brasil son soliviantadas por los sectores del unitarismo en contra de aquel que había intentado continuar dignamente con la guerra con el imperio. Estamos en el Parque Biográfico Coronel Manuel Dorrego. Es coronel porque Dorrego se negó a recibir cualquier tipo de ascenso que no fuese ganado en el campo de batalla. Rechazó el generalato que le va a ser entregado por el Congreso de la Nación en el año 2015. Acá es donde mataron a Dorrego. En este lugar lo fusilaron el 13 de diciembre de 1828. Estamos ingresando al predio en el cual acampó el ejército de Lavalle luego de derrocar a Dorrego el 1 de diciembre de 1828. Entre el 1 de diciembre y el 13 de diciembre, cuando se fusile a Dorrego, Lavalle va a recibir diversas cartas de Salvador María de Carril, de Juan Cruz Varela, de Julián II de Agüero. Eso lo cuenta Rosas posteriormente, que se lo dijo y se las mostró Lavalle en su encuentro en Cañuelas, en las cuales los unitarios lisa y llanamente apretaban a Lavalle para que fusile a Dorrego y queme esas cartas, porque, decía Varela, aquel poeta unitario, cartas como esta, señor, se rompen. En este lugar donde estamos ahora estaba el ejército de Lavalle. Acá lo traen a Dorrego el 13 de diciembre de 1828 para fusilarlo a las 3 de la tarde. Una hora antes le avisan que iba a morir. En ese lapso solo alcanza a escribir 2 cartas, una para sus 2 hijas y otra para su esposa. Gregorio Arauz de la Madrid, que lo había acompañado dignamente hasta ese momento, no se anima a verlo en el momento del fusilamiento y simplemente alcanza a cambiarle su chaqueta
para mandarle la de Dorrego a su esposa sin orificios ni mancha alguna. La logia unitaria, que había condenado a Dorrego a muerte, se había reunido con Lavalle el 30 de noviembre, antes de la revolución del 1 de diciembre, y lo habían persuadido para que éste fuera asesinado. Alguien dijo alguna vez que aquel que vivió como un héroe murió como un mártir, fusilado acá, en este lugar que está atrás mío. Esto es Historia en Dos Ruedas. José María Lozada. ¡Preparados para cargar! ¡Carguen! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Armas! ¡Fuego!